Esperen que empiece. Ahora sí. Bueno, estábamos resolviendo el problema número 8. ¿Sí? Me decía un tanque de agua que está abierto a la atmósfera con las dimensiones indicadas de 3 metros de alto y 4 metros de largo. ¿Sí? Con una aceleración constante hacia arriba en plano infinito. ¿Sí? Para la posición indicada en la figura, ¿qué aceleración tiene el tanque y cuál es la presión en el punto A? ¿Sí? Habíamos dicho hace rato de que tomábamos el sistema de referencia de manera inclinada para que no tengamos que tener que descomponer la aceleración. ¿Sí? ¿Dónde ubicamos ese sistema de referencia? Lo tenemos que ubicar en los puntos que nosotros conocemos. ¿Sí? Fíjense que yo lo estoy indicando, el 0 lo estoy poniendo en el punto A, ¿sí? Y después tengo el eje Y. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Marcar los puntos de referencia. ¿Cuáles van a ser los puntos de referencia? El punto A, ¿sí? Un punto aquí, que yo le puedo llamar si quieren 1, y un punto aquí, que le voy a llamar 2. ¿Sí? ¿Puedo ubicar otro punto de referencia? ¿Qué les parece? O sea, se podría en otro, al otro lado, pero habría que usar Z. Claro, acá, por decir, por Claro. acá. Lo podría hacer, pero no vamos a trabajar en el eje Z, así que es lo mismo. ¿Sí? Pero en algún otro punto. ¿Me estaría faltando algo o no? ¿O ahí está bien? En el otro vértice puede ser. No sé si sirve. Entre 1 y 2. ¿El punto A? Entre 1 y 2. Ah. ¿Conozco algún dato, alguna dimensión, alguna altura? Entonces esos serían los únicos, digamos, que puedo... Serían los únicos, sí. No tengan miedo, chicos. Dale lo que se le ocurra, lo que ustedes piensen, me lo dicen. ¿Sí? Son los únicos puntos que yo puedo considerar. No puedo considerar alguno en el medio porque no tengo datos ni de presión, ¿sí? ni de distancia. ¿Sí? Entonces, listo, me conformo con el punto A, el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? ¿Cuánto vale la presión en el punto 1 y en el punto 2? ¿Qué me dice? Es lo mismo. No. Igual. ¿Es lo mismo y cuánto vale? ¿Es atmosférica? Presión atmosférica. Presión atmosférica, exactamente. Sí, 101,325, lo voy a poner aquí. Pascal. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Listo, trabajemos con esto. Derivada parcial de la presión con respecto a X por el gradiente de X, más la derivada parcial de Y con respecto a Y, más la derivada parcial con respecto a Z por EZ, igual a ρ por G menos A. Profesor, ¿Sí? tengo una consulta. En el enunciado no Bien. puede ser que nos estén diciendo la profundidad del tanque. O sea, para el eje Z. 3 metros. No, me da... Sí, da la ¿Qué? profundidad también, por eso decía si íbamos a usar Z o algo de eso. O sea, me da la profundidad, pero nosotros vamos a trabajar solamente en el eje X y en el eje Y. No vamos a trabajar en 3 dimensiones. Bien, bien. Gracias. Vamos, aquí. Listo. Seguimos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué analizábamos? Analizar los vectores de gravedad y aceleración. Bien, Si hay que gravedad descomponerlos. y aceleración. Gravedad, Gx, Gi, Gz, Ax, Ay y Az. Veamos primero la aceleración, que esta es la más fácil. En el eje X, ¿cuánto vale la aceleración? Según el sentido que yo le estoy poniendo.
A. A más A, o positivo. ¿Cuánto vale la aceleración en el eje Y? 0. 0. 0. ¿Y en el eje Z? También. 0. Ahora vamos aquí. En el eje X, ¿cuánto vale G? ¿Qué tendría que hacer? Tengo que descomponer. La aceleración siempre va hacia abajo. Tengo que descomponer en el eje Y y en el eje X. G en Y y G en X. ¿Sí? ¿Cuánto vale GY y cuánto vale GX? Trigonometría. En X, ¿cómo era? ¿Seno o coseno? ¿G por quién? Coseno de No escuché. coseno sería, ¿o no? ¿Qué dice su compañero? ¿Sería coseno o seno? Por el seno. Por el seno. Cuando es en X es seno. Seno de alfa o de 10. Y cuando es Y es coseno. Coseno de alfa. ¿Sí? ¿Positivo o negativo? GX negativo. Negativo. ¿Sí? ¿Y GY? ¿También? También. Va para abajo. Y positivo para arriba y negativo para abajo. ¿Sí? Menos y menos. ¿Sí? Eso es importante. Siempre fíjense el tema de los signos. Porque no siempre va a ser negativo los dos, pueden ser positivos. ¿De quién va a depender eso? De mi Del plano referencia. inclinado. Del sistema de referencia. ¿Qué pasa si A esto ver, hubiese estado bajando? Si yo pongo el Sería positivo. X sería positivo. ¿Sí? Por eso fíjense bien el esquema, ¿sí? del problema. ¿Qué le está preguntando y cuál es la situación problemática? ¿Qué más? Bien, entonces ponemos Gx es menos G por el seno de alfa. GY es menos G por el coseno de alfa. Y GZ es 0. Ahora, ¿qué hacemos? Resolvemos lo que tenemos aquí. Derivada parcial con respecto a X va a ser igual a ¿qué? Rho por G menos A. G es menos, lo estoy poniendo así como está, menos G por el seno de alfa. G menos A. A es positivo, entonces aquí queda como menos A. Vamos al eje Y. Derivada parcial de P con respecto a Y es igual. Menos G, perdón, Rho por menos G por el coseno de alfa menos A que vale 0. Entonces directamente me queda menos Rho por G por el coseno de alfa. Y en Z tenemos 0 todo. ¿Sí? Directamente 0. Esto si quieren lo pueden acomodar un poco más y poner menos Rho por G por el seno de alfa más A. ¿Sí? Saco el signo negativo nada más como factor común. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Voy a borrar esto
A ver. Y tengo. Y voy reemplazando, ¿sí? X, Y y Z. ¿Cómo me va a quedar? dp igual a ¿qué? Derivada parcial en el eje X menos ρ por G por el seno de alfa más la aceleración por dx. Más. Pero que no quiero que se borre esto. Acá abajo lo voy a poner. Mejor. Menos ρ por G por el seno de alfa más A por dx. Más o menos. Menos ρ por G por el coseno de alfa por di. Y z que vale 0. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Integramos? Integramos. 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 Entonces, A, pa y pa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde les conviene integrar a ustedes? Si yo estoy buscando la aceleración, ¿sí? Me conviene integrar en los puntos donde conozco todos los demás datos. Presión, dimensiones, ¿sí? ¿Entre qué punto y qué punto voy a integrar? ¿Qué les parece? Voy a elegir el punto A. ¿Entre 1 y 2? Entre 1 y 2, exactamente. Entre 1 y 2. O 2 y 1, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando la presión vale 1, en este punto, ¿cuánto vale la distancia en el eje X? 0. ¿No? 4. No. 4. 4. Acá está el 0. Sí, sí. El 4, ¿sí? 4. ¿Y cuánto vale en el eje Y? ¿Cuánto se movió en el eje Y? 0. 0. Ahora sí, Sí. 0. Cuando la presión vale 2, ¿cuánto vale en el eje X? ¿Cuánto se movió en el eje X? 0. 0. 0. 0. Y en el eje Y, ¿cuánto se movió hasta arriba? 3. 3. 3. Listo. ¿Cuánto vale esta diferencia de presión? 0. 0. 0 igual a esto menos ρ por G por el seno de alfa más A por 0 menos 4 menos ρ por G por el coseno de alfa por 3. Y tengo todos los datos. Tengo la densidad, tengo G, tengo el ángulo. ¿Sí? La única incógnita que me va a quedar va a ser la aceleración. ¿Sí? Y listo. Ya está. Resuelto el problema. ¿Bien? Sí, Profe, profe. Sí. lo que yo no entiendo acá es cómo relacionamos el punto A con lo que nos hemos sacado. O no tiene nada que ver. Claro, este es el punto A. Ahora viene la otra pregunta. Te pregunta cuánto vale la presión acá, en el punto A. Eso es lo que me estás preguntando, ¿verdad? Ah, bien, claro. Solo hicimos un apartado, perdón. ¿Cómo hago para calcular ahora la presión en el punto A?
conociendo ya la aceleración. Hago la diferencia de presión entre 2 y A. Exactamente, entre 2 y A o entre 1 y A, cualquiera de los dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué harías? Esto ya está, ¿sí? Lo voy a borrar para que hagamos los nuevos límites de integración. Usted dijo entre 2 y A, ¿verdad? Bueno, lo hagamos entre 2 y A. O entre A y 2. Cuando la presión vale A, ¿cuánto vale X? La distancia. 0. 0. Y 0. 0 también. ¿Sí? Cuando la presión vale 2, ¿cuánto vale la distancia en X? ¿Cuánto se movió en el eje X? 0. 0. No se movió nada en el eje X. ¿Y en el eje Y cuánto se movió? 3. 3. Entonces, esto que está acá se va a cancelar, ¿sí? Y te va a quedar directamente esto que está aquí. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Sí? No es difícil, ¿no? No. O sea que ya podemos pasar al otro tema tranquilo la semana que viene. ¿Sí? Así que, bueno, pónganse a hacer, chicos. Profe, en la práctica de mañana, ¿qué vamos a ver? Vamos a seguir con esto. Bien. ¿Solo acelerado o vamos a ver alguno del anterior? También del anterior. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Así Bueno. que no falten mañana, porque por ahí, a ver, no se confíen, me refiero. A ver, voy a cortar la grabación antes de hablar. Así no sale esto.